Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un cuadro interesantísimo. Me quedan ya muy poquito, me quedan creo que 2 o 3 nada más. Y de Ansel Bucklin, en vez de Brooklyn, Bucklin, que es, que se dirá Bucklin. Mirad, es la isla de los muertos. Esto es un trozo. Se supone, voy a acercarlo, a ver que no haya reflejos. Se supone, casi hay el convencimiento que es en Florencia. Él se casa con una italiana. Él ha sido profesor, me parece que estudia en Düsseldorf. Él es de Basilea, es suizo, de habla alemana. Ya sabéis que en Basilea se hablan 4 idiomas. Está el Ticino, bueno, la zona de Ginebra, que es francófona. Es un sitio pequeñito, pero con un buen nivel de vida. Que después, ¿no? Que en otra época, siglos atrás, eran mercenarios y tal. Bueno, los lasquenotes o lasquenetes se llamaban. Bueno, este es el cuadro, mirad. Aquí, como veis, se supone, los de Ischia en Grecia decían que era de allí. Bueno, se ha especulado mucho porque es un cuadro famosísimo. No hay casa alemana que no tuviera un cuadro como este. Aquí hay como 2 mojones de piedra, pero se demolieron. En Florencia hay estos son cipreses. En Florencia hay un cementerio como este, muy decimonónico, que es el cementerio de los ingleses, pero se quedó pequeño y dinamitaron esto y esto, estas 2 rocas, para hacerlo más grande. Aquí hay una barca y aquí está Caronte. Mirad, estos son especulaciones, porque él nunca explicó su cuadro. Hay un ataúd, no se sabe si es el simbolista, no se sabe si es el mito, que en Italia dice que el muerto se mete a sí mismo en el ataúd, pero esta laguna tan oscura parece la laguna Estigia del Hades, y Caronte, el remero. No sé si habéis leído la Divina Comedia, si no, la cuento yo ahora rápidamente. Mira, lo mismo que os decía el otro día del Vellocino de Oro, que pequeñito, se lee rápido y es más entretenido y más bonito de lo que imagináis. Esta vida no se puede pasar sin haber leído determinada obra. Si queréis, yo que sé, no veáis películas, bueno, lo bueno es verlo todo, pero hay determinados libros, y una de ellas, la Divina Comedia, que además de eso tiene una, ¿cómo se llamaba? Hay un arabista español que es muy famoso, que Asín Palacios, que hizo un trabajo diciendo que tiene muchísimo que ver la Divina Comedia de Dante con la escuela Sofía Andaluza, que estaba en el sur de España, Murcia. Hay otra escuela también mística. Tenemos unos místicos maravillosos que los propios españoles los desconocemos. Y este señor, que su discípulo fue Julián Rivera de Carcagente, Asín Palacios, era un arabista. Mirar, dentro de la filología, os cuento esto así de pronto, dentro de la filología hay como estamentos, ¿no? Y entonces los arabistas y los sinólogos, los chinos y los arabistas, quizás los arabistas más que los chinos, son el top, o sea, están arriba de la pirámide, son los más. Los que estamos en la punta abajo somos los de nuestra propia lengua, por ejemplo, en el caso de filología hispánica, ¿no? Entonces, todo filólogo tiene que tener por lo menos un par de filologías, no sé, porque un filólogo tiene que conocer muchas lenguas, ¿no? Y entonces, el arabismo en España tuvo unos grandísimos genios. Bueno, y la tesis doctoral de Asín Palacios, que lo recomiendo también que lo leáis, habla precisamente de la Divina Comedia y demuestra que tenía una grandísima influencia de nuestras escuelas místicas del sur de España, del sudeste. La que hay cerca en Motril o por aquí en Granada, me parece que es Sintufail, y después que era médico y tal, y después hay otra en Murcia, que no me acuerdo cómo se llama, Arabí, me parece. Bueno, no me hagáis mucho caso, porque yo árabe he estudiado una asignatura solamente de la literatura árabe andalusí, y quiero recordarlo, y tuvimos, o sea, los musulmanes tienen la mejor lírica del mundo, la tenían y la siguen teniendo. Bueno, a veces cuento cuadros, que si no cuento otras cosas. En fin, este cuadro, no sé cómo explicaros. Este cuadro, que lo voy a enseñar entero, os lo he enseñado antes, pero lo vuelvo a enseñar, fascina a Freud. O sea, en los hogares alemanes estaba en todos los hogares. Bueno, con deciros que Hitler tenía uno en el Reichstag. Fascina a Freud, a Lenin, a Clemenceau, a Munch, a Nietzsche. Todos estos tenían uno en su... Hay 5 versiones que en la actualidad a Rachmaninoff compone una sinfonía en honor de... Y estos son trocitos, como por ejemplo
Pues aquí está Caronte, se supone, porque es simbolista, que lleva la barca, la laguna Estigia en el Hades. Aquí no sé qué es. Pues es que el nombrecillo, la isla de los muertos, que es muy siniestro, ¿eh? Aquí están los cipreses, que es muy meridional y es muy de cementerio. En el siglo XVIII los cementerios eran horrorosos, ¿no? Pero sin embargo, en el XIX, pues la gente paseaba por los cementerios, se hizo así como un jardincito aquí, la isla de los muertos, que ya os digo que es Florencia, pero que han variado su fisonomía porque lo tuvieron que ampliar y dinamitaron esas dos rocas grandes. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues sí que de estos cuatro, había 5 versiones, ¿no? Hitler tiene en el Reichstag, en su despacho personal, tiene la tercera versión y desaparece porque el Reichstag lo destruyen los rusos. Llevaban 24 millones de muertos, ¿eh? Es para estar mosqueados, o sea, los rusos. De hecho, en el Parlamento, que era mismo, pues dejaron, Norman Foster, os conté que dejó las palabrotas que decían, pues, moriros, asquerosos hijos de vuestra madre alemanes y cosas así, ¿no? Y decidieron dejarlas para que los alemanes, o sea, ¿cómo se llama? A Willy Brandt, Norman Foster le apuntó si dejaban todo esos graffiti escrito en ruso, en alfabeto cirílico, ¿no? Y él dijo que tenía que consultarlo con el legislativo, con la corte, porque si los diputados estaban de acuerdo por su parte, se echaba una resina, una protección y se quedaban así. Son una preciosidad, ¿eh? Los muchachos que estuvieron allí, bueno, entonces estos muchachos que estuvieron allí jóvenes machacaron el Reichstag, lo deshicieron. Y lo que no machacaron estos rusos, pues las generaciones posteriores de los alemanes quitaron hasta las farolas ay, no me acuerdo cómo se llama, del arquitecto, en fin, quisieron barrer su pasado. Bueno, nosotros también lo estamos haciendo, hemos tardado un poco más en hacerlo, no sé hasta qué punto es bueno, porque, en fin, pero para ellos era vergonzante. Entonces desapareció esta pintura, desapareció. Pero todo el mundo pensó pues que había sido bombardeada, aquello era un búnker, ¿no? Pero después, en el año 70 y tanto, esta pintura apareció, lo cual significa que alguien la robó, se quedó con ella y después volvió a emerger. A Dios gracias. Hitler, he de deciros que cuando quería hacer él quería haber sido, sus gustos eran de los pintores de principios del siglo XX. Este vive 72 años, pero se muere a principios del siglo XX. Al principio fue muy pobre, de hecho cuando pinta este cuadro tiene 52 años, está casado con una italiana, vive en Florencia, está viviendo en Roma, ha sido profesor en Alemania. Es muy pobre, pero sin embargo ya cada vez menos pobre y empieza a ser ya más conocido y es más famoso. ¿Qué puedo deciros más? Pues que algo iba a decir yo de Hitler. Sí, que me lo tengo que saber de memoria. Pues que él quería hacer requisa cuadros a montones de familias judías y tal, para hacer que eran muy coleccionistas, los judíos antes y ahora lo siguen siendo, y entonces una de las cosas que tienen son 14 cuadros de Ansel Buckling, 14 cuadros para ese. Entonces uno de ellos, que es este en concreto, que es la isla de los muertos, que es simbólico, simbolista, pues que el pintor no explica nada, con lo cual se han hecho una serie de conjeturas que yo os estaba contando y que os seguiré contando ahora. ¿Qué puedo deciros? Pues que este cuadro está basado seguramente en la Divina Comedia, que la Divina Comedia está dividida en 3 partes. Que no sepa la historia de Dante, que estaba enamorado de Beatrice, entonces la ve elevarse. De hecho, la Divina Comedia es como si fuera el Guggenheim, ¿no? ¿Cómo se llama el museo este que hace Frank Lloyd Wright? Yo creo que es el Guggenheim de Nueva York. Es como una pirámide invertida, ¿no? Y toda esa mitología es la que se supone que está tomada de las escuelas místicas del sureste de España. Bueno, está dividida en 3 partes, la Divina Comedia, porque ya sabéis que las matemáticas, las escuelas místicas, que tampoco me acuerdo cómo se llaman ahora, está dividida en 3 partes, tiene 100 no sé qué, en fin, todo ronda en torno al 3. Está el infierno, el purgatorio y el paradiso. Ya sabéis que en el infierno él encuentra a Virgilio, cuando en su libro, que empieza así como en la mitad de la vida, en el mezzo de la vida o algo así, que tiene 50 y tantos años, ¿no? Nuestro artista
Anselmo Buckley también tiene 50 y tantos, creo que 53 años. Y además de eso, él se cogió el estudio enfrente del cementerio porque resulta que tenía una nena que se llamaba María, que se murió con 5 añitos y la enterró allí. He de deciros también que tuvo 14 hijos y tuvo la mala suerte que 8 se le murieron. Era una época donde los nenes tenían cualquier enfermedad y se morían si no eran fuertes. Bueno, pues íbamos por la Divina Comedia, que me acuerdo, está aquí, el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Cada uno de los cuales consta de 33 cantos. Por favor, leerla, que no la haya leído, que no os aburriréis, de verdad. Y con el canto, que sirve de introducción, suman un total de 100 cantos. Es que no me estoy acordando ahora cómo se llama la escuela mística esta de los números. Ay, no me acuerdo, que es judía. Bueno, en fin, todo tiene muy semita. Bueno, a su vez, el infierno se divide en 9 círculos, el purgatorio, y 9 partes, el paraíso, en 9 cielos. Los condenados se agrupan en 3 series: los incontinentes, eso me ha hecho mucha gracia, los violentos y los fraudulentos. Hay también, ¿cómo se llama? Los estafadores, no sé, las subdivisiones que hay tan curiosas. Bueno, los que purgan sus pecados también forman 3 grupos: los que sugieren un amor que les llevó a mal, los que amaron poco bien, y los que, bueno, debe de estar el infierno así, de bote en bote, porque estafadores hay muchos, y los que no han amado bien, no sé, y los que manifestaron un amor desmesurado a los bienes terrenales. Y bueno, en el paraíso se encuentran los seglares, los activos, los contemplativos, y según el grado de amor que hayan mostrado a Dios. Bueno, el infierno se estructura según las culpas de quienes se encuentran allí. Me encanta. Mira, no quiero seguir haciendo descripciones de la Divina Comedia porque si no me voy a enrollar más de la cuenta. Le estoy dando vuelta a cómo se llama la escuela mística de los números. El 7. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, vale. Ahora alguno de vosotros me lo diréis. Bueno, no me acuerdo. Vamos a la Isla de los Muertos, que me estoy desviando del tema. Es una conocida serie de cuadros que son simbolistas. Os voy a hacer un pequeño apunte de lo que es el simbolismo dentro de la pintura. Emerge como reacción al impresionismo y al postimpresionismo. Ha ocurrido una cosa espaciotemporalmente, es que tengo que ubicarlo porque si no, no se entiende en absoluto lo que está ocurriendo. Mirad, ha habido una revolución agrícola y una revolución industrial, por la cual, por ejemplo, Alemania en 1875, 2/3 de la población vive en el campo y un tercio en la ciudad. En 1910, 2/3 vive de toda la población vive en la ciudad y 1/3 solo en el campo. Eso que ha provocado que en muy pocas generaciones la gente se haya ido a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, y eso hace que toda la religiosidad popular desaparezca de la noche a la mañana. Entonces, los artistas de alguna forma lo que hacen es que improvisan. También os digo una cosa: emergen enfermedades mentales que antes no existían, como por ejemplo la esquizofrenia, que a día de hoy no se sabe bien ni lo que es, porque no hay dos esquizofrénicos iguales. Nosotros en arte teníamos compañeros esquizofrénicos y yo me enteré al final, pero no eran ni uno ni dos, y eran maravillosos artistas. Bueno, ¿por dónde iba yo? Que me enrollo como una persiana. Nuestro pintor es nacido en Basilea, pero sin embargo su formación es en Alemania. Basilea de lengua alemana. Lo que pasa es que entre ellos se nota muchísimo el acento. Buckley crea numerosas versiones, o sea, crea 5, como he dicho, de las cuales hay 4, que una está en Berlín, otra está en Nueva York, otra no me acuerdo, os lo he dicho antes. Y en la que se representa un remero que se supone que es Caronte. Yo le voy a poner el título de hoy es Caronte aguarda en la laguna Estigia, y una figura blanca sobre una pequeña barca cruzando una amplia extensión de agua que se supone que es la laguna Estigia, y un féretro. Ya sé yo lo que estaba diciendo, estaba explicando el simbolismo, que me queda a mitad. Bueno, pues los artistas lo que hacen es que improvisan, ahora se acabo de contar la obra, improvisan, se me ha ido de la cabeza, improvisan como si dijéramos
un universo mitológico para que toda esa población, entonces de alguna forma los cuadros, este cuadro es muy muy onírico, este cuadro no se sabe bien ni lo que hay, todo lo que hay son especulaciones, y entonces lo que ocurre, os voy a decir una cosa, en esta época, aparte del simbolismo, hay una polémica muy grande entre estas sociedades desarrolladas como puede ser Alemania, como puede ser Francia, porque no caben los muertos, o sea, se ha ido todo el mundo a las ciudades y los cementerios se hacen a la salida de las ciudades, pero como las ciudades se expanden a esa velocidad de vértigo, pues enseguida los cementerios están rodeados, ¿no? Y entonces se contempla por primera vez Siemens crea un crematorio, ¿no? Y como hay ferrocarril, pues lo que hacen es que, digamos, trasladan a los muertos por ferrocarril hacia el cementerio. Y entonces la gente está llena de ira porque dice que se trata a los muertos como si fueran mercancía, ¿no? Para hacer negocios. Y de alguna forma sigue siendo así. Hay toda una polémica, ¿no? Con el tema del cementerio. Entonces el cementerio es un asunto que está muy presente porque estamos en plena explosión del liberalismo y entonces hay que dar una solución a esas aglomeraciones urbanas y cómo se canaliza los muertos, ¿sí? Y entonces además había como una creencia popular de que en los crematorios ese humo mataba a la gente porque generaba enfermedades. Sin embargo, los franceses hicieron un estudio, una investigación por la cual eso no era así y no era totalmente inocuo y la cremación era muchísimo más desde el mundo antiguo se hacían cremaciones, todo lo contrario, era más higiénica y no generaba problemas de espacio. He de deciros también otra cosa, y es que la burguesía del siglo XIX, cuando él pinta el cuadro, que ha pintado cipreses, ha pintado pues un entorno meridional, pues es una burguesía que vive en las ciudades muy poco, es muy urbanita, no tiene jardines, no tiene lugar, digamos, de expansión, y entonces sueña. Este cuadro lo hace porque ahí se llama Mary Berna, acaba de perder a su marido, es muy amiga del pintor, y entonces le dice que por favor le haga una pintura que le ayude a soñar, que le ayude a ensimismarse, ¿no? Y entonces hay también en esta época de La Fontaine, que crea y también nuestra, ¿cómo se llama? Regenta, como he dicho muchas veces, que quizás mi libro preferido. Y Ana Karenina también es de esta misma época, son coetáneos a esta obra. Siempre os lo digo, pero es que hay muchísimo paralelismo de las mujeres en esta época que se gestionan quieren gestionar controlar su destino, ¿no? Pues esta María se ha casado con el conde de Oriola y entonces se acaba de quedar viuda, está muy triste y le dice por favor que pinte algo, pinta uno y al final acaba pintando 5, y es porque esta burguesía que está en Alemania es muy estricta y sueña con el Gran Sur, o sea, sueña con el Tour de Italia, sueña con Capri, sueña con Sorrento, sueña con Grecia, porque los alemanes son muy amantes de la Grecia antigua y sobre todo porque somos países los meridionales mucho más tranquilos, muchísimo más relajados, menos obsesivos con el tema porque no estamos industrializados, etcétera. Y entonces de alguna forma el que él se fuera a Roma primero y a Florencia después, el que hiciera este tipo de pintura, pues obedece a ese ansia que hay en esa época, a ese anhelo de lo meridional, de la ensoñación, de lo placentero, del sol, aunque aquí está más nublado que decirlo, pero está el ciprés, está toda una serie de referencias que son de un lugar meridional, de un lugar del Mediterráneo, que los alemanes no le llaman Mediterráneo, le llaman el mar del medio. A mí eso siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, voy a seguir con el cuadro que no lo explico. La barca está cruzando el Hades. Estos son hipótesis porque el pintor no lo explicó nunca. Cruza una amplia extensión de agua en dirección a una isla rocosa. El objeto que acompaña a la figura en la pintura es un ataúd y el remero se le identifica como Caronte, que muchas veces se escribe a Caronte, pero yo digo Caronte, en muchos sitios se dice Caronte también. Por eso he puesto Caronte Aguarda, que es el barquero que en la mitología clásica conducía las almas por el Hades y que se desplazaban a través de la laguna Estigia, que era muy oscura, o el Aqueronte. El pasajero vestido de blanco sería
un alma recientemente fallecida en tránsito hacia la otra vida. Böcklin, en la disposición que hace Dante, que se encuentra con Virgilio, como he dicho, las almas se purifican, o sea, están en tránsito y entonces van en una dirección o en otra. Nuestro pintor Böcklin nunca explica el significado de la pintura, como he dicho. De hecho, el título de la obra no se debe a él, sino al tratante de arte, al galerista Fritz Gurlitt, que la bautizó así en 1883. La primera visión del cuadro, que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, el Met que llaman, fue creada en Florencia en 1880. Cada versión tiene sus partidarios y sus detractores, porque todas se parecen, son todas simbólicas y muy oníricas, pero no son iguales ni por... son todos cementerios, son así lugares un poco siniestros, pero a la vez muy oníricas todas. Se hace en Florencia a petición de la princesa Mariverda, que era muy amiga suya, y que le pide por favor que haga una obra que le ayude a soñar, que le ayude a apartarse de la tristeza de la muerte de su marido, que pinte algo que su marido era el doctor George Wegner, que había fallecido recientemente, que era marqués o conde, no me acuerdo. Hay otras versiones posteriores del cuadro que se encuentran, como he dicho, en Basilea, en el Kunstmuseum de Basilea, es que no me acuerdo de todos los nombres, en el de Berlín y Leipzig. No sé, pero me falta uno, porque son 4 los que quedan actualmente. El que existía en Rotterdam desaparece, fue destruida con la Segunda Guerra Mundial. Y el del Reichstag desaparece, pero vuelve a aparecer. La obra atrae la atención de Hitler, como he dicho, que estaba obsesionado con el cuadro, pero no solamente Hitler, los ciudadanos alemanes de la época tenían cada uno un cuadro en casa. Bueno, y en cuyas versiones, una de las versiones, la tercera versión la llega a poseer, que desaparece y vuelve a aparecer. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con otra obra. Hasta mañana.